El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: En verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en lo que San Mateo trae en el Evangelio como el discurso a sus discípulos, asegura que si nosotros no nos proponemos una justicia más perfecta que de los fariseos y los escribas, no entraremos al reino de los cielos. Incluso el Señor trae un imperativo muy fuerte y dice: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Ayer escuchábamos cómo este joven que se acerca cumple los mandamientos y vive dignamente de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque Jesús en ningún momento lo contradice o le reprocha porque no sea así. Es coherente frente a los mandamientos, pero no es suficiente frente a las exigencias que el Señor trae en el Evangelio. El Señor lo llama a la perfección. Te falta todavía algo. Ve y vende todo lo que tienes y reparte el dinero a los pobres. Y a medida que va avanzando el Evangelio, la exigencia para entrar en la vida cristiana, para ser discípulo del Señor, para ser siervo del Señor, se hace más fuerte y más clara. Y es tan clara y la entienden tan claramente los discípulos hoy que dicen, frente a esto de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, el que un rico entre por el reino de los cielos, los discípulos le dicen al Señor: si tal es la condición y la exigencia, es imposible salvarse, porque es en torno a la salvación. Y el Señor dice: para los hombres esto es imposible. Y es verdad que la vida cristiana, tal y como la exige el Señor y como nos la propone el Señor, no se puede vivir bajo criterios humanos, porque sería imposible alcanzar el reino de los cielos y sería imposible alcanzar la salvación. Esto que yo exijo, esto que yo pido, es cierto que para la humanidad, para la naturaleza humana, es imposible. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que con las capacidades humanas tan solo podemos acceder al conocimiento de la existencia de Dios, pero hasta ahí no más. Las capacidades humanas no nos sirven para dejar el pecado. Las capacidades humanas no nos sirven para asimilar el sufrimiento como una gracia y como un don. Las capacidades humanas no nos sirven para vencer al diablo y todos sus ataques. Las capacidades humanas no nos sirven para vencer la tentación en ningún momento.
Las capacidades humanas no nos son suficientes para vencer el apego a las riquezas y todas las propuestas que el mundo nos hace con sus bienes materiales y con las tentaciones de este mundo. Es verdad que para los hombres esto es imposible. La vida cristiana supera el nivel de la capacidad humana y por eso viene la realidad de la fe, y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es necesaria la fe para poder imitar a Dios y para poder entrar en comunión con Dios. Si verdaderamente nosotros queremos ser seguidores de Cristo, tenemos que reconocer humilde y sencillamente que sin fe es imposible agradarle. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. La castidad, por ejemplo, que exige la vida matrimonial, también fue tan claro el Señor frente a las exigencias del matrimonio que los discípulos se asustan y dicen, pues si tal es la exigencia y tal es la radicalidad para vivir el matrimonio, es mejor no casarse. Mejor es quedarse uno como un eunuco, sin tener mujer, ningún compromiso como mujer, con ninguna mujer. Porque hasta para el matrimonio, Cristo coloca un nivel de radicalidad tan alto que los discípulos se asustan. Es mejor no casarse. Entonces mejor hagámonos eunucos. Y Jesús les explica que la vocación viene dada de Dios. No todos recibieron este don. No todos recibieron esta capacidad. Y por eso hay tanto fracaso en la vida matrimonial. Hay matrimonios que viven como auténticos fracasados en una amargura del fracaso y no de la plenitud, porque nunca han sido conscientes de que para vivir una vocación matrimonial se necesita la gracia de Dios. Y que sin la gracia de Dios, sin su ayuda, es imposible vivirla. Porque esa relación se puede convertir en algo distorsionado y se puede convertir también en un completo infierno. En ningún estado de vida, dentro de la iglesia y de la vida cristiana, nada es fácil. Es fácil cuando confiamos en el Señor y cuando tenemos la certeza de que solamente con la gracia y el poder de Dios se puede vivir fielmente una vocación cualquiera que sea, tanto en la vida matrimonial como en la vida sacerdotal o en la vida religiosa. Y por eso en la iglesia la crisis que estamos viviendo hoy, por el deterioro de la incoherencia en muchos matrimonios, muchísimos que viven de manera incoherente su relación matrimonial y que no son un signo de la vida esponsal de Cristo con la iglesia y de la iglesia con Cristo. Por eso la crisis que se vive hoy en la vida religiosa de tantos religiosos y religiosas que abrazamos una vocación a la perfección, pero a veces somos como incoherentes cuando se nos exige una dimensión en la perfección, nos rebelamos y nos resistimos y queremos transformar la vida religiosa para que sea algo mundano y fácil y tranquilo y cómodo y ajustado a los criterios de este mundo, como si eso fuese lo que hubiésemos abrazado. Porque hay una incoherencia hasta racional en quienes abrazamos esta condición de vida que cuando venimos a vivir las exigencias de la vida religiosa nos molestamos. Porque nos exigen, a nosotros nadie nos obligó a entrar a un convento, nadie, ni nos pusieron fusiles ni pistolas. Es una propuesta de vida, una opción de vida que uno abraza libremente y libremente pues debe ajustarse a las exigencias de ella. Uno no viene a transformar la vida religiosa para que ella se ajuste a los criterios de uno. Y muchos entran a las comunidades religiosas así. Y eso es incoherente, es lo más irracional que puede existir. Lo mismo la vida sacerdotal. La crisis que vivimos hoy en la vida sacerdotal es lo mismo. Nos hicieron la propuesta,
sabíamos que el sacerdocio, cuando nos sentimos atraídos al sacerdocio, traía impresa ese llamado a la vida del celibato. ¿Y por qué un sacerdote, después de que abraza el sacerdocio, se rebela contra el celibato? Mejor no lo hubieras acogido. ¿Quién te obligó? ¿Quién te puso una pistola o un fusil para que lo abrazaras? Nadie. ¿Quién te obligó a entrar en un seminario o a responder a una vida sacerdotal? Nadie te obligó. Empezando que la iglesia, como criterio fundamental para no aceptar una persona a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, lo primero que intenta verificar es que no sea por coacción. Porque si es por coacción, nunca va a aceptar esa vocación y le va a permitir. Es una opción libre. Pero, ¿dónde está la incoherencia de lo que vivimos hoy dentro de la iglesia? Porque es que hoy perdimos la razón ya. Ya ni siquiera nos comportamos como seres racionales, por lo menos un mínimo de racionalidad frente a las exigencias de la vocación. Que toda vocación imprime el espíritu de fe. Entonces uno no tiene por qué ponerse a reprochar cuando le están exigiendo. Y por eso Cristo, antes de que abrazaran ellos el llamado, les es muy claro. Y el Evangelio es muy claro. ¿Y por qué hay tanta gente dentro de la iglesia prostituyendo la palabra de Dios, adulterándola? Porque es un manoseo con la palabra de Dios, poniéndola a decir lo que ella no dice. Y los primeros que caemos en ese manoseo somos los ministros. Por eso ayer le preguntaba este joven rico al Señor: Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Porque es para la salvación. Y Jesús le dice: si quieres salvarte, entrar en el reino, la vida eterna, que es la salvación, cuando el rito del bautismo se recibe al que va a ser bautizado en la puerta, se le pregunta a los padres y padrinos qué quieren para el niño. Y hay 3 formas de responder: el bautismo, la vida eterna o la fe. Son sinónimos los 3. La vida eterna es sinónimo de salvación. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Y qué le dice Cristo? Cumple los mandamientos. Hoy dentro de la iglesia hay gente que ya está convencido, y para eso sí tiene fe, y tienen una fe radical de que para salvarse no hay necesidad de cumplir los mandamientos. No importa que nos los volemos, no importa, porque eso no afecta para nada a la salvación. Es una prostitución de la ley divina, como si uno pudiera estar cambiando el orden y el criterio de los mandamientos como a uno le parece, interpretándolos como a uno le parece. No se puede. Y así lo quiso el Señor. ¿Por qué? Porque así lo quiso Él. ¿Por qué nos debemos confesar? Porque así lo quiso el Señor. Cristo lo instituyó así. De ahí que la iglesia cree que los sacramentos no fueron instituidos por hombres ni por los apóstoles. Fueron instituidos por Cristo, que es persona divina y humana. Él es Dios. Y Él lo quiso así. Y el que no se ajuste dentro de la iglesia se está rebelando a Cristo. Se está rebelando contra Dios. No está aceptando lo que Cristo quiso, porque Él lo instituyó así. Y tenemos que poner cuidado, porque es que no podemos domesticar a Cristo. Cristo tiene naturaleza humana, pero también tiene naturaleza divina. Es Dios, es el Señor. Y el Padre dijo: hagan lo que Él les diga. El Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 675, nos advirtió a todos los católicos que la última prueba que iba a vivir la Iglesia iba a ser una prueba de fe.
Lo que está en riesgo hoy dentro de la iglesia es la fe. Y los católicos no solamente nos estamos durmiendo, peor que eso, nos estamos muriendo. Hoy hay mucho cadáver que se mueve en la iglesia católica, pero sin vida sobrenatural, y eso es muy grave, gravísimo. Gravísimo, porque el daño más grande hoy dentro de la Iglesia Católica es la pérdida de fe. Por eso a muchos esposos y esposas les cuesta asumir las exigencias de la vida matrimonial porque no hay fe, porque no ven el matrimonio como una vocación necesaria tanto para su salvación como para la santificación de sus hijos y de la Iglesia. Por eso la crisis en muchos religiosos y religiosas, porque ya no creemos en el poder del Señor, ya no tenemos ese sustento de la fe que nos hace creer y tener la certeza de que sí es posible vivir una vida en perfección en esta tierra, no por capacidad humana, porque eso sería voluntarismo, sino por la gracia del Señor. Un religioso que no crea en la posibilidad de una obediencia a la voluntad del Señor por el voto de obediencia está muy mal. Está muy mal y ya no vive para Dios, vive para el mundo. Vive para el mundo. Un religioso que no crea en la realidad de la pobreza como una renuncia total a los bienes de este mundo está muy mal. Y puede tener hábito. Y puede haber hecho votos y puede estar dentro de esa realidad y más daño se hace y daño le hace a la iglesia. Porque uno puede estar con la apariencia de ser obediente, con la apariencia de ser pobre, pero con el corazón lejos de esa realidad. Y eso es grave, porque ahí no hay nada de fe. Vivir como un servilista en la vida religiosa es muy fácil. La relación que tiene un patrón, un trabajador con su patrón. Un religioso que viva su castidad sin creer en la pureza, sin creer y gozarse en la vida de castidad y de pureza afectiva y sexual, y más bien soñando con los deleites de la carne. Eso es una apostasía de fe muy alta. Y eso puede pasar. Y pasa dentro de la iglesia. Un sacerdote que no se goce en la vida celibataria y que esté viviendo su sacerdocio sin creer en la posibilidad del celibato, en la realidad del celibato sacerdotal, como un gozo y una planificación del corazón, y anda cayendo en desórdenes de la carne, está grave, gravísimo. Y las cuentas que le tendrá que dar al Señor serán más altas, porque nadie lo obligó a abrazar este estilo de vida. Y lo mismo para la vida matrimonial. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. El problema que vivimos hoy en la iglesia es un problema de fe muy alto. Y hay crisis de fe en los pastores, empezando desde algunos obispos que ya perdieron la fe desde hace mucho tiempo. Y lo más grave, dan escándalo enseñándole esto a la gente. Sacerdotes igualmente, religiosos y religiosas, matrimonios, laicos. ¿Nosotros cómo estamos ante las exigencias de la vida cristiana? ¿Sí creemos de verdad que es posible vivir una vida de perfección? ¿O todavía soñamos con el mundo? Y queremos paganizar el cristianismo, convirtiendo en una religión cristiana mundana, como tantas veces lo ha denunciado el Papa Francisco, cuando habla del espíritu de la mundanidad.
muy duro lo que se vive hoy en muchos ámbitos de la iglesia, empezando por la relación con la Eucaristía, empezando por la relación con el Santísimo. Ya no nos apasiona. Y si se reza muchas veces por obligación, al estilo servilista. Como un trabajador cuando a una empresa le ponen 8 horas de trabajo y tiene que cumplir con unos trabajos y va y los cumple. Vivir una vida cristiana así, eso es lo más doloroso que nos puede pasar, lo más terrible. Ir a misa, ¿por qué hay que ir a misa? Porque tengo un patrón que me exige ir a misa, entonces voy a misa para que el patrón no se enoje o para que el patrón no me vaya a condenar. Esa no es la vida cristiana. ¿Qué es lo que nos hace soñar a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace ilusionar? ¿Verdaderamente es la vida eterna o la vida mundana? Qué difícil es para el que piensa vivir una vida mundana dentro de la vida cristiana, qué difícil para una persona así entrar en el reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que ponernos de cara al Señor. San Pedro le dice, Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? En verdad les digo que cuando llegue la renovación, al final de los tiempos, y el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, también ustedes los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierra, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La promesa que el Señor nos hace es para la vida eterna, no para este mundo. El Señor no nos quiere hacer esclavos de este mundo. Y cada uno de nosotros tiene que ir tomando conciencia. Nos vamos a morir, todos. Todos, sin excepción alguna, todos. Y todos vamos para el mismo juicio, todos. Y a todos se nos va a poner el mismo umbral, a todos el mismo. Porque cuando nosotros lleguemos al juicio, el Evangelio va a ser el mismo, este mismo, que está en las Sagradas Escrituras y el mismo que nos reveló nuestro Señor Jesucristo, no el que nos enseñaron muchos exégetas o muchos teólogos. No es el Evangelio de algunos doctorados hoy dentro de la iglesia, no es el Evangelio del Padre Omar, no es el Evangelio del Padre Tatatá, no es el Evangelio de este obispo, de este otro obispo. Es este mismo Evangelio, este que estamos escuchando hoy. Y ese es el que va a aparecer el día del juicio. Y nos damos cuenta, cada uno de nosotros se va a dar cuenta en la verdad, si clasifica o no clasifica para el reino. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Porque allá va a quedar al desnudo la conciencia, y la conciencia misma va a decir, yo no viví de acuerdo a esto, yo no acepté esto, yo no acepté esto, yo sí acepté esto. Yo lo acogí, Jesús, yo lo acogí tal y como tú lo enseñaste. Y por eso el Señor dice, no seré yo quien condene. Cada uno se mirará y mirará a todos los que están allá en el reino, los va a ver. Y dice, este sufrió por vivir la radicalidad del Evangelio. Esta otra también lo va a ver. Este otro se esforzó por vivir conscientemente la Eucaristía. Este otro no, yo no. Este sí. Este hizo más esfuerzos que yo. Yo no merezco estar allá donde está él. Porque vamos a ver el esfuerzo que hizo cada uno por agradar y las cosas de Dios. Este se esforzó por no caer en el pecado. Yo no hice tanto esfuerzo, yo no merezco estar allá.
Este se esforzó o esta se esforzó más que yo por no acomodarse a los criterios del mundo. ¿Yo cómo me voy a ir para allá si yo no hice el mismo esfuerzo? ¿Con qué cara me voy para allá? Eso lo vamos a ver, cada uno lo va a ver. Y eso va a aparecer ante nosotros. ¿Qué tanto esfuerzo estamos haciendo nosotros por ser fieles al Señor? ¿O con qué facilidad nos estamos dejando arrastrar por el mundo y por la tentación? La carta a los Hebreos dice: vosotros todavía no habéis llegado a derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. ¿Y nosotros qué sufrimiento hemos tenido por no caer en el pecado? ¿Qué sufrimientos hemos tenido por no caer en el pecado? No por caer en el pecado, porque por caer en el pecado sabemos que vienen todas las desgracias habidas y por haber. A nosotros no nos van a felicitar por caer en el pecado, nos van a felicitar por luchar contra el pecado. Y fue lo que hizo San Bernardo de Claraval. En la iglesia claramente lo vemos, hay cristianos que hoy sufren, padecen por ser fieles al Señor, por ser fieles a los mandamientos. Y se tienen que aguantar, soportar con paciencia los desprecios, las humillaciones, los maltratos de mismos hermanos cristianos incomprendidos. Sobre todo los que son infieles son así. Son los que más hablan de no juzgar y son los que andan más pendientes, fiscalizando. A ver en qué cae el que se está esforzando por ser fiel al Evangelio. Pero condenan todo tipo de juicio, pero ellos son jueces. Andan pendientes de lo más mínimo. Y se vuelven escrupulosos. Eso sí, bastaría mirar cómo tienen su interior y cómo viven su vida privada delante del Señor. El problema es que cuando, por ahí hay un dicho que dice que el ladrón juzga por su condición. Y son de esos dichos tan sabios y tan profundos que cuando uno juzga, hace prejuicios a las personas de ciertas cosas porque uno lo está haciendo desde hace mucho tiempo. Por ahí otros dicen, apunta con un dedo y 4 le apuntan a sí mismo. El que se dedica a eso en la iglesia es porque no puede con el cargo de conciencia. Por eso nosotros tenemos que luchar. Miren, podemos enfermarnos, podemos terminar solos, pueden matarnos, pueden quitarnos todo por ser fieles al Señor, por luchar y ser fieles al Señor, y lo ganamos todo, 100 veces más, en esta tierra y en la otra, la vida eterna. Que nuestros sufrimientos sean por esa lucha constante que nosotros tenemos por el camino de la perfección. Que si a nosotros nos están acusando, nos están señalando, nos están juzgando, sea porque nos estemos esforzando por serle fieles al Señor, no por ser mundanos y por ser dobles. Que si nosotros estamos padeciendo, sea porque estamos buscando la santidad y estamos buscando la perfección con todo nuestro corazón, y sea porque amamos los mandamientos del Señor y amamos el Evangelio, no porque nos acomodamos a todos los que han prostituido el Evangelio y están dentro de la iglesia amasando y adulterando el mismo cristianismo y la misma fe para acomodar a la iglesia a vivir en la perdición que muchos viven. Ese numeral 675 de la Iglesia Católica vale la pena profundizarlo para estos tiempos, porque dice que la impostura religiosa, que el engaño se presentará bajo una impostura religiosa. ¿Y cómo nos alejan hoy de la Eucaristía y de los mandamientos? ¿Cuántos no dicen hoy? No, es que el Señor no es un legalista. ¿Quién dijo que Él nos manda a cumplir mandamientos? Nos manda a amar. Es más importante el amor que cumplir los mandamientos y estar
Ese es el discurso del anticristo, porque nada más irracional que eso. Yo no puedo entender que alguien diga que hay que amar olvidando los mandamientos cuando los mandamientos nos dicen que hay que cuidar al prójimo, pero cuidarlo verdaderamente. No, es que Dios no se detiene en esas cosas, porque ya tenemos un Dios. Esta nueva ideología dentro de la iglesia ya tiene un Dios a su manera, y es trinitario, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no es el del Evangelio, es del anticristo. Lo dice ahí el numeral 675, el engaño se presentará bajo una impostura religiosa, y usted los escuchará hablando de amor al prójimo. Son los más defensores de amor al prójimo, son al más alto nivel, ¿sí? Pero son los que miran al prójimo con un fin explotador, posesivo, para sus propios placeres. Eso, explotan al prójimo, para eso lo quieren, para que el prójimo se ajuste y sea un esclavo de ellos, y para poder manejar al prójimo como ellos quieren, y eso se llama explotación. No, eso es amor. Ese es el nuevo amor del anticristo. El engaño se presentará bajo una impostura religiosa, ¿sí? Y dice ahí también el catecismo de la Iglesia Católica que el precio va a ser la apostasía de la verdad. Entonces aceptemos y acojamos un amor como a mí me parece, o como aquí al consenso le parece. Y ese es el mandamiento del amor. Ya no el amor como lo instituyó el Señor. No es el amor bíblico. Lo que estamos viviendo hoy es muy grave. Y el anticristo tiene envuelto a más de uno. A más de uno dentro de la iglesia. Lo tiene trabajando para él, viviendo para él. Benedicto XVI lo advirtió en su libro, en la biografía que escribió su biógrafo oficial Peter Sewell, en esa entrevista que le concede a él. El anticristo tiene embobado y anestesiado a más de uno dentro de la iglesia, y tiene trabajando a más de uno, no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, y más cerca de lo que nosotros nos lo imaginamos, más cerca. Miren, es muy fácil detectar eso, porque cuando cogemos la Sagrada Escritura y la comenzamos a leer, cuando vamos teniendo ese espíritu, ya no nos dice nada de la palabra de Dios. Cogemos un salmo y ya no nos hace arder el corazón. Cristo le hizo arder el corazón a los discípulos de Emaús. Al que ya está sin darse cuenta, muchos por la ignorancia, bajo el control del anticristo, la palabra de Dios ya no les hace arder el corazón. Ya no les hace arder el corazón, les sirve para otra cosa. En torno a la Eucaristía, lo vemos claramente. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que, como Bartimeo, que veamos como Dios quiere que veamos. Porque si no le pedimos rápidamente al Señor que nos sane de la ceguera, el anticristo sí no está perdiendo el tiempo para enceguecer. Por eso que el Señor nos dé la gracia de volver a Él. Y habría que estar, miren, es apenas normal que el Señor nos esté repitiendo y haciendo eco de una palabra hoy. Conversión, como lo hizo en el Evangelio. Y es que el Señor no tiene más cosas nuevas para decir. Cuando el nivel de rebeldía y de ceguera está llegando a un nivel muy alto. Si nosotros no nos imponemos un camino de perfección, podemos quedar fuera del reino de los cielos. Y es lo que menos quiere el Señor. El cielo nos está esperando y es necesario exigirnos para Él. Y es el acto de misericordia, de amor
de compasión, de paternidad más grande que Dios puede estar teniendo en estos tiempos para la humanidad, y es el de ofrecernos la conversión. Volvamos al Señor.